Bueno, lo que quiero que veamos ahora, lo que quiero que veamos es esto del display de 7 segmentos. ¿Sí? Cómo interactuar con el 18F4620 y el display de 7 segmentos, del cual tenemos ya desarrollado una subrutina que me permite de darle el número que quiero representar en el display de ese segmento, me devuelva el número que quiero representar. Eh, entonces lo que vamos a hacer es vamos a crear un proyecto para hacer todo eso. ¿Sí? Un proyecto para este microcontrolador, el 18F4620, que va a ser con el que van a trabajar ustedes en la entrega que tengan que hacer para esta segunda parte, que es la parte de assembler con microcontroladores. Si nos vamos a la práctica, les decía, en la segunda parte tienen la parte de este microcontrolador 18F4620 que ya estuvimos viendo en la clase pasada. Y en particular tienen que trabajar tanto con el 16F84A como el 18F. Tienen que trabajar con la parte de display de 7 segmentos. Ahí en las resoluciones tienen una subrutina que lo que hace es, le doy el número que quiero representar, me devuelve el número, la combinación de ceros y unos para mostrar ese binario, ese número en el display de 7 segmentos. El display de 7 segmentos, como el nombre le indica, tiene 7 fragmentos o segmentos que a partir de esos 7 fragmentos yo puedo armar un número. Es lo mismo, el mismo display que tienen las calculadoras, que tienen las balanzas, que tienen las registradoras. Son esos displays que si yo enciendo alguno de estos segmentos me permite armar diferentes números o letras. Ahora bien, fíjense que si yo enciendo el bit A, ¿sí? Que sería el bit 0 está en 0, va a estar apagado. Si está en 1, va a estar encendido. Entonces, si yo quiero armar el número 1, supónganse que quiero mostrar el número 1 en el display de 7 segmentos, lo que voy a tener que hacer es encender el segmento B y el segmento C. Ahora bien, vamos a un editor de texto para que sea más claro. ¿Sí? Si yo quiero representar el 0, quiero representar el 1 en el display de 7 segmentos, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Yo puedo ver tranquilamente el display como un número binario. ¿A qué me refiero? Donde el más significativo es la F, la E, ¿sí? la G, la F, la E, la D, el C, el B y la A. ¿Sí? Lo puedo ver como si fuese un número binario, donde ¿sí? Este es el bit, este es el bit 6, bit 5, bit 4, bit 3, bit 2, bit 1, bit 0. ¿Está? Lo puedo ver tranquilamente como un número binario. Lo vamos a trabajar como si fuese un número binario. Entonces, si yo quiero representar el 1, ¿qué voy a hacer? Si quiero representar el 1, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a encender el B y el C. Voy a encender el B y voy a encender el C. Entonces, ¿qué número binario debería escribir en el puerto donde tengo conectado el display de 7 segmentos? Debería escribir 0, 0, la G0, la F en 0, el E en 0, la D en 0, ¿sí? La C en 1, la B en 1 y la A en 0. De esa manera, lo que hice fue poner en 1 o encender el segmento B y el segmento C. Y de esa manera voy a
voy a armar los números en el display de 7 segmentos. Si quiero representar el 3, supónganse, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que encender el A, el B, el C, el D y la G. ¿Sí? Entonces, la G va a estar en 1. La F, lo voy a tener que tener en 0. La E, la voy a tener en 0. Y el resto va a estar en 1, en 1, en 1 y en 1. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Yo encendiendo o poniendo en 1 los bits que corresponden a cada uno de los segmentos del display de 7 segmentos, lo voy a encender. Y los que están en 0 van a estar apagados. Entonces, de esa manera puedo escribir en un display de 7 segmentos. Vamos ahora a ver la subrutina. Vamos a continuar con esto de la creación del proyecto. Vamos a crear el proyecto y vamos a poner esa subrutina de 7 segmentos para que ustedes la vean, ¿sí? Ahora bien, vamos a crear un proyecto para este microcontrolador que quiero que veamos funcionando en el diagrama que ustedes después van a tener que utilizar para el trabajo final, ¿sí? Para el trabajo que tienen que entregar. Entonces vamos a trabajar con el PIC 18F4620, ¿sí? Vamos a simular. Y acá vamos a poner prueba 18F4620 display 7 segmentos, ¿sí? Vamos a crear el proyecto. Creamos el proyecto. Ahora vamos a crear el archivo, ¿sí? Y vamos a empezar a escribir nuestro programa para mostrar en un display de 7 segmentos. ¿Sí? Me voy a copiar el código del ejercicio anterior para tener el esqueleto, y lo único que voy a hacer es voy a cambiar la configuración del puerto y lo que sería el programa en sí. Vamos a poner go to inicio y ahora vamos a cambiar toda la programación. Bien, lo que vamos a ver primero es qué es lo que quiero que hagamos. Lo primero que vamos a hacer es mostrar algo en el display de 7 segmentos, ¿sí? Quiero mostrar algo en el display de 7 segmentos. Y por un lado tengo conectado el display de 7 segmentos. Uno de los displays de 7 segmentos los tengo conectado, ¿sí? Lo tengo conectado al puerto. Vamos a tratar de descentrar esto. Fíjense, uno de los displays de 7 segmentos lo tengo conectado al puerto B. Fíjense que si hago un clic acá se pone en rojo la patita. Tengo conectado un display de 7 segmentos al puerto B. Y el otro display lo tengo conectado al puerto C. Si hago zoom, fíjense que lo tengo conectado al puerto C. Entonces, vamos a borrar la configuración. Ahora vamos a borrar la configuración. Pero tengo un display de 7 segmentos conectado al port B, y voy a tener un display de 7 segmentos conectado al puerto C, ¿sí? Entonces, ¿cómo tengo que configurar el puerto para configurarlo como un puerto de salida? Y tengo que poner todos los bits en 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y lo voy a escribir en binario para que quede más claro. Voy a hacer move L W, ¿sí? B
0, perdón, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Acá que estoy haciendo, poniendo en el registro W, estoy haciendo W igual a 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Fíjense que cada uno de estos bits representa la configuración del puerto. ¿A qué me refiero con la configuración? Le estoy diciendo que en el bit 0 lo estoy configurando como salida. El bit 1 lo configuro con 0, por ende lo configuro como salida. Estoy configurando el puerto. Entonces muevo eso al registro W y muevo move WF lo que tengo en el registro W ¿a qué? A tris B para configurar el port, el puerto B como salida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo un display de 7 segmentos. Y voy a hacer exactamente lo mismo con el puerto C. ¿Sí? El puerto C lo quiero configurar como salida. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Tris C. Fíjense que al principio importamos, ¿sí?, la librería o biblioteca para tener todos estos registros. ¿Estamos? Entonces configuré el puerto B y el puerto C como salida. ¿Sí? Ahora bien, yo voy a querer escribir algo en el puerto B o puerto C. ¿Sí? Entonces, fíjense qué es lo que vamos a hacer, qué era lo que hacíamos para escribir algo en el puerto B o escribir algo en el puerto C. Voy a mover el valor que quiera escribir en el puerto al registro W y del registro W lo voy a pasar al puerto. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una prueba sencilla, de cómo mostrar algo en el display de 7 segmentos, algo que nosotros queramos. Recién estuvimos viendo y dijimos, bueno, si yo quiero representar el 1, tengo que escribir este número binario. Tengo que escribir ese número binario en el puerto para representar el 0, para representar el 1. Si quiero representar el 3, voy a hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, escribamos esos dos números en los dos puertos que tenemos. ¿Sí? Escribamos esos dos números que tenemos en el puerto que nosotros queremos. Queremos representar el 3, queremos representar el 1. ¿Sí? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Bueno, dijimos que tengo que mover al registro W este número. ¿Sí? Vamos a pasarlo. Vamos a pasarlo para acá abajo. Vamos a juntar esto. Quiero representar el 1 en un display. ¿En qué display? En el display que está conectado al puerto B. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mover lo que está en W a F, que es F, port B. Port B. ¿Sí? Ahora bien, quiero escribir el 3 en el puerto C. ¿Sí? En el display de 7 segmentos que tengo en el puerto C. Vamos a unificar esto. Dijimos que este binario era el que correspondía al número 3. Entonces, vamos a hacer move WF a port C. Ahí que hicimos, escribimos este binario en el puerto B. Ese binario se corresponde con el número 1. O sea, con lo que nosotros vemos como número 1. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si aparece en el puerto B y en el puerto C esos dos números que nosotros queríamos representar. ¿Sí? Vamos a compilar nuestro proyecto. Y fíjense que al final lo que hacemos es volvemos al inicio. Vamos a compilar nuestro proyecto y lo vamos a pasar a nuestra placa.
0 errores. Ahí vemos que compiló correctamente. ¿Sí? Ahora vamos a ir a buscar de vuelta este archivo que nos generó. Le hacemos doble clic al microcontrolador y vamos a ir a buscar ese archivo compilado para grabarlo en el microcontrolador, para escribirlo en el microcontrolador. Vamos a venir acá y vamos a elegir este con display de 7 segmentos, this default production. Vamos a elegir el EXA, le damos OK y ahora vamos a darle play. ¿Sí? Fíjense que acá nos apareció el número 1 que dijimos que está conectado al puerto B y escribimos el número 3 en el puerto C, en el display que está conectado al puerto C. ¿Sí? Bien, hasta ahí está bárbaro. Lo único que hicimos fue escribir algo en el puerto. Escribimos algo en el puerto que, como en el puerto tengo conectado un display de 7 segmentos, me permite representar un número. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si lo que quiero hacer es representar diferentes números dependiendo de algún número en particular que me ingresen de alguna manera? ¿De qué manera hago para que, si yo quiero representar un 1, directamente me devuelva el binario que corresponde al 1? Para eso tenemos una subrutina, ¿sí? Una subrutina que ya tienen escrita, que se llama esta conversor binario a 7 segmentos. ¿Sí? La vamos a copiar, la vamos a pegar y vamos a ver de qué manera funciona. ¿Sí? De qué manera funciona. Bien, lo que vamos a hacer es, vamos a copiarla acá arriba. ¿Sí? Fíjense que está, si lo miran en las resoluciones que ustedes tienen, está debajo del go to inicio. ¿Sí? Que acá me faltó, creo. Acá debería estar arriba, no lo tengo copiado. Sí, debería tener acá debajo debería tener un go to inicio. Como lo que seguía era el inicio, no pasaba nada. Empezaba a ejecutar. Acá tenemos una subrutina. ¿Qué hace esta subrutina? Fíjense que una subrutina es lo mismo que veníamos viendo en el otro assembler. Una subrutina es lo mismo en este assembler que en el otro. ¿Qué me permite hacer esta subrutina? Me convierte un número que yo le deje, un número decimal, el número que yo quiera representar, se lo dejo en decimal en el registro W, y esta subrutina me va a devolver la secuencia de número binario correspondiente al número que yo quiero representar. ¿Sí? Si yo quiero representar fíjense que si quiero representar el 1, ¿sí? Me da esa secuencia de bits que es la misma que nosotros habíamos visto acá. ¿Sí? Fíjense que si quiero representar el 1, tengo la misma secuencia de bits acá que acá. ¿Estamos? Entonces, y lo mismo sucede para el 3. Fíjense que el 3 tengo esta secuencia. ¿Sí? Si me vengo acá, el 3 tengo el mismo número binario que representa el 3. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo hago yo para que le doy un número y me devuelva la secuencia binaria que corresponde para mostrarlo en el display de 7 segmentos? Y el funcionamiento es bastante sencillo. ¿Por qué? ¿Qué manera tengo yo de saber? Supónganse que quiero representar el número 2. ¿Qué binario le corresponde? En 7 segmentos.
¿Qué binario le corresponde si yo lo quiero ver en un display de 7 segmentos? Y lo primero que tengo que hacer es determinar que ese es el número 2, para después retornar el binario que corresponda al número 2. Ahora, ¿de qué manera puedo en este assembler resolverlo? Si yo estuviera en Java, podría hacer tranquilamente un case o un if anidado. En Java o en Python o C++. Podría tranquilamente hacer un case, ¿sí? Case 2, retorno el binario del 2. Si es 3, retorno el binario del 3. Si es 4, o un if anidado, le digo if, vamos a escribirlo acá en if w igual a 2, retorno binario del 2. Else if w igual a 3, ¿sí? Retorno el binario del 3, ¿sí? ¿Cómo hago ese if anidado en este assembler? ¿Cómo hago un if anidado con este assembler? Y nosotros vimos que la manera que teníamos de comparar en este assembler, era haciendo una resta. ¿Sí? Fíjense, si yo... ¿Qué pasa si yo hago a W le resto 2, ¿sí? Si a W le resto 2 y le puedo preguntar si es igual a 0. Si yo le resto 2 y le pregunto, ¿sí? Si hago bit test f skip algo, ¿sí? Set o skip clear status 0, lo que estoy haciendo es, si yo al número que tengo en el registro W le resto 2 y me da 0, ¿sí? Si me da igual a 0 es porque es el número 2. ¿Sí? Si yo a una variable le resto un número y me da 0 es porque es igual a ese número. O sea, me está diciendo que el número que ingresó acá es igual a 2 si me da 0. Entonces, yo tranquilamente le podría restar 2 y preguntarle en el registro de status si el valor me dio 0 o no. Hasta ahí estamos. Para preguntarle si es 2. Ahora, ¿de qué manera lo hago eficiente y lo hago de manera anidada? Porque no solamente le voy a tener que preguntar por el 2. Le voy a tener que preguntar por el 0, por el 1, por el 2, por el 3, por el 4, ¿sí? Por todos los números que yo quiero mostrar. Incluso si los quiero mostrar en hexadecimal, ¿sí? Porque fíjense que lo tengo representado para la A, la B y la C hasta la F, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera puedo hacerlo yo eso de manera anidada? Lo primero que voy a hacer es, y lo primero que hace la subrutina es, como yo moví y tengo en el registro W el número, ¿sí? El número que quiero saber o que quiero que me devuelvan el binario que le corresponde, lo primero que le voy a hacer es preguntarle si es 0. ¿Sí? Si el registro de estado es 0, ¿sí? Si es 0, es porque el número es 0. O sea, lo que tengo en el registro W, ¿sí? Si es 0, el flag de 0 va a estar en 1. ¿Sí? Supónganse que no me dio, o sea, el número no era 0. ¿Cómo le sigo preguntando por el resto de los números? Fíjense que si el flag de 0 me da 1, yo retorno el binario que le corresponde al 0. ¿Sí? Retorno el binario que le corresponde al 0. Fíjense
¿cuál es el binario que le corresponde al 0? El binario que le corresponde al 0 es enciendo todos menos la G. ¿Sí? Enciendo todos los segmentos A, B, C, D, E y F, pero la G no. Entonces, si venimos acá, fíjense que enciendo todos menos la G. ¿Sí? Enciendo todos estos menos la G. Enciendo todos menos la G. Ahora bien, ¿cómo sigo? Supónganse que no me dio 0. O sea que el flag de 0 no estaba en 1. Y entonces el número que quiero representar no es el 0. Si es el 0, retorno esto. Si no, se saltea una instrucción. ¿Y qué es lo que hacemos? Movemos el valor que queremos representar a la variable leído. Y ahora empezamos a hacer algo que es esto mismo que nosotros escribimos acá, de manera anidada. ¿Por qué? Fíjense lo que vamos a hacer. Al número que yo quiero representar le voy a restar 1. Entonces, yo tengo, fíjense, vamos a escribirlo esto acá para que quede limpio. Yo hice leído igual a W, ¿sí? Entonces, ahora ¿qué estoy haciendo? Leído es igual a leído menos 1, ¿sí? Una vez que hago leído igual a leído menos 1, ¿qué es lo que hago? Le pregunto si es igual a 0. Si es leído igual a 0. ¿Por qué? Fíjense que si yo tengo un número, le resto 1, ¿sí? A cualquier número, si le resto 1 y me da 0, ¿qué número es? Va a ser el número 1, ¿sí? Si yo a leído le resto 1 y el resultado de esa resta me da que 0, es porque el leído era 1 menos 1 me dio 0. Entonces ya sé y puedo identificar que el número leído era un 1. ¿Sí? Entonces, le pregunto si leído es igual a 0. Si es igual a 0, retorno el binario, si es igual a 0, esperen que vamos a hacer así. Si es igual a 0, retorno el binario del 1. ¿Sí? Si es igual a 0, retorno el binario del 1. Si no es igual a 0, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer de vuelta. Fíjense, le pregunto, si decremento leído en 1 y le pregunto si es 0. Si es 0, retorno el binario del 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos que el binario del 1 era este? ¿Por qué? Porque tenían el display de 7 elementos que prender el B y el C. ¿Sí? Entonces, si le resto 1 y me da 0, es porque... Si la primera vez le resto 1 y me da 0, es porque el número que quiero representar es el 1. Si no, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a volver a restar 1. Y fíjense, ¿por qué le vuelvo a restar 1? Fíjense, si no, lo que voy a hacer es leído igual a leído menos 1. Le vuelvo a restar 1, pero fíjense que acá le resté 1 y acá le vuelvo a restar 1. O sea que es como si yo le restara 2. ¿Sí? Porque ¿qué hice? ¿Qué terminé haciendo? En realidad, la segunda vez es como si hiciera leído es igual a leído menos 1 menos 1. ¿Sí? La segunda vez le volví a restar 1. ¿Sí? La primera vez hice esto, la segunda vez le vuelvo a restar 1. O sea que es
igual a leído menos 2. Entonces, ¿qué me está diciendo? Si le pregunto si es 0 y ya le resté 2 veces 1, es como si fuera el 2. Entonces, si es 0, si es 0, lo que voy a retornar es el binario, pero del 2. ¿Estamos? Si no es 0, si no, voy a volver a hacer lo mismo. Fíjense, vamos de vuelta. Le resté la primera vez 1. Si me dio 0 es porque era el 1. Si le vuelvo a restar 1 es como si le restara 2. Si me da 0, devuelvo el 2. Si no, le vuelvo a restar 1. O sea que le estoy restando un 3. ¿Sí? Resté 1, 1 y 1. O sea que le resté 3. Si me da 0, ¿sí? Le volví a restar. Si me da 0 es porque es el 3. Retorno el binario del 3. Si no, le vuelvo a restar. ¿Sí? Y le resto 4. Y así voy restando de a 1. Y como voy restando de a 1, ya sé qué número. Si me da 0, ya sé qué número es el que estoy queriendo representar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la próxima vez, ¿sí? La próxima vez lo voy a hacer, ¿sí? La tercera vez voy a hacer leído menos 1. La tercera vez voy a hacer menos 1, menos 1. Entonces, fíjense que le estoy restando 1, 2 y 3. Le estoy restando el 3. ¿Sí? Si yo hago esto y le vuelvo a restar 1, le estoy restando al 4. 1, 2, 3 y 4. Si me da 0 es porque es el 4. ¿Está? Entonces, esa es la funcionalidad que tiene la subrutina. Va restando de a 1 y como va restando de a 1 y ya sé lo que resté antes, sé qué número estoy queriendo representar. Entonces sé qué binario le corresponde a ese número y retorno el binario que corresponde a ese número en el display de 7 segmentos. ¿De qué manera lo retorno? Lo retorno con este red LW. ¿Qué es lo que hace este red LW? Retorna de la subrutina, ¿sí? Lo vamos a escribir acá. Vamos a ponerlo acá. Vamos a escribir acá. El red LW retorna de la subrutina y deja el binario en el registro W. ¿Sí? En registro W. ¿Sí? Entonces, lo que hace el red LW, ¿sí? El red LW, ¿sí? Lo que va a hacer es eso. Va a retornar de la subrutina, retorna de la subrutina, es el red que teníamos antes, y deja un literal en W. ¿Qué literal? Deja un número en registro W. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que hace en todos los casos es ese. Y en el último no necesita. ¿Por qué? Porque decrementa la última vez. Si es la E, retorna esto. Si no es la E, es la F. ¿Sí? Es el máximo número que puede representar. No tengo otro número que pueda representar. ¿Sí? Entonces, de esa manera funciona la subrutina. ¿Qué vamos a ver? A ver si tengo definida la variable acá arriba. Vamos a hacer leído EQ. Vamos a hacer así, 0x24. ¿Sí? Vamos a ponerle acá variable para subrutina binario a 7 segmentos. Y lo que vamos a hacer es vamos a utilizarla acá. En lugar de utilizar lo que hicimos
acá directamente, ¿sí? En lugar de utilizar esto, vamos a comentar esta línea, así después les queda a ustedes. Y vamos a hacer move lw.1, ¿sí? Le vamos a decir, quiero representar, es decir, quiero representar el 1. Le voy a decir call. Vamos a ver cómo era bien el nombre de la subrutina, si no hacemos lío. Conversor binario 7 segmentos. Vamos a copiar el nombre, perdón. Acá. Vamos a llamar esa subrutina. Y esta subrutina nos deja el binario del número en W. Nos deja el binario del número en W, ¿sí? El binario para este número, el binario de 7 segmentos del número en W, ¿sí? Entonces lo único que tengo que hacer es mover lo que está en el registro W al puerto que yo quiera mostrarlo, donde tenga conectado el display de 7 segmentos, ¿sí? Y lo mismo voy a hacer, ¿sí? Lo mismo voy a hacer para, vamos a comentar esto, lo mismo vamos a hacer para el puerto C, nada más que vamos a cambiarle el número que quiero escribir. Vamos a poner 3, ¿sí? Entonces, sí, está bien, vamos a utilizar lo mismo. ¿Qué voy a hacer? Voy a compilar el programa y lo voy a pasar lo voy a probar en el microcontrolador. Así vamos. Si yo no quiero enviarle directamente el binario que quiero mostrar en el puerto y quiero utilizar esta subrutina de 7 segmentos, lo que vamos a hacer es el número que queremos representar lo vamos a pasar en el registro al registro W, ¿sí? Ahí deberíamos llamar directamente a la subrutina de conversión de binario a 7 segmentos, pero desconozco por qué no está funcionando de esta manera. Incluso en los resultados las resoluciones que les pasé en la plataforma, está resuelto así. Encontré que la manera de resolverlo es pasando por una variable y de la variable pasando al registro W y llamando a la subrutina, y de esa manera funciona, ¿sí? De esa manera funciona y me retorna el binario. Si no, siempre me retornaba el valor 0 y desconozco por qué. ¿Sí? Vamos a compilarlo y vamos a probarlo en el diagrama de Proteus. Y vamos a probarlo en el diagrama de Proteus y vamos a ver cómo funciona, ¿sí? El 3 y el 1. Vamos a modificar uno de esos valores. Así lo vamos funcionando. Vamos a poner 5. Perdón, 5. Vamos a compilar de nuevo. Vamos a compilar de nuevo y cuando ejecutamos, ¿sí? Vamos a tener el 3 y vamos a tener el 5, que es el valor que modificamos recién, ¿sí? De vuelta, esto no debería ser necesario, ¿sí? Yo debería comentar esto, ¿sí? Comentar esto y debería funcionar. Cosa que no sucede y me pone un 0 y desconozco por qué, porque acá directamente estoy pasando el valor, el 5, al registro W. Cuando yo hago el debug, ¿sí? Puedo ver que en el debug funciona, acá no está funcionando y me pone un 0 y desconozco por qué me pone un 0, ¿sí? La última, después ustedes lo prueban, comentan esas líneas y se fijan si a ustedes les está funcionando. Debería funcionar, no sé por qué, después revisaré por qué no está funcionando. Entonces, de esa manera, fíjense que yo tengo cómo mostrar en un display de 7 segmentos y cómo mostrar en los dos displays de 7 segmentos. Por un lado, los configuré,
los configuré los dos como una salida porque tengo todos los bits son salida. Y por el otro lado, sí, voy a trabajar con los puertos. Tengo esta subrutina que ya vimos cómo funciona para decir, bueno, ingreso un número y le pido a la subrutina que me retorne cuál es el binario que corresponde a ese número que quiero representar, y después lo único que tengo que hacer es mover lo que me deja la subrutina en el registro W al puerto donde yo tengo conectado el display de 7 segmentos.